Muy bien, en este punto ya hemos, digamos, abordado todo, digamos, el andamiaje teórico que se requiere para empezar a responder preguntas relacionadas con los parámetros de una distribución. En el capítulo anterior vimos que algunos de los parámetros que caracterizan las distribuciones de probabilidad que ya hemos visto y otras que no se han visto acá pero que se pueden encontrar más adelante, es importante entonces proponer, digamos, alternativas para conocer esos parámetros a través de la información que obtengamos de una muestra. Y vimos además que si yo genero funciones de esa muestra, es decir, si construyo funciones de esa muestra, esas funciones pueden estarle apuntando a permitirnos obtener información a nivel muestral de esos parámetros desconocidos. Y en ese sentido, algunos de los parámetros más conocidos como son la media, la varianza o la proporción, pues tienen su contraparte muestral, pero la pregunta que quisimos responder, digamos, a nivel inicial era cómo se puede encontrar la distribución de probabilidad de esas funciones de la muestra. Esas funciones de la muestra las llamamos estadísticos y de lo que nos ocupamos fue de la distribución muestral de esos estadísticos, en particular de la media muestral. Pero más adelante vamos a ver que se pueden empezar a generar otras distribuciones muestrales a partir de los parámetros que tengamos, que estemos, digamos, en los cuales estemos interesados. Los que nos vamos a concentrar ahora es, después de haber definido una función o varias funciones de una muestra que le apuntan al conocimiento de un parámetro, lo siguiente que queremos abordar es ¿y cómo sabemos cuál es la mejor función que está muy cerca de ese parámetro? Es decir, si yo defino dos funciones diferentes con base en la información de una muestra, ¿cómo saber cuál de esas dos funciones realmente le está, digamos, se está aproximando mejor o está permitirnos obtener mejor información acerca de ese parámetro? Entonces eso es de lo que nos vamos a ocupar ahora. Vamos inicialmente a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una distribución cualquiera, no importa si es discreta o continua, y que tenemos conocimiento de que la media de esa muestra es mu. Si mu no es conocida, nosotros ya más o menos hemos intuido de todo lo que se ha visto de que una estimación natural o una aproximación natural se puede lograr a través del promedio muestral. Si mu representa un valor esperado, es decir, una media, entonces la aproximación natural, no la única aproximación, se puede lograr con X barra. Y ya vimos que es posible deducir la distribución de X barra, ya sea de forma aproximada, usando el TLC, o de forma exacta si conocemos la distribución original de la muestra, en el caso de la normal. Además, si sabemos que la varianza de esta muestra es sigma cuadrado, entonces también vimos desde la parte descriptiva y de lo que hemos visto hasta ahora que una buena aproximación a la varianza de una variable aleatoria es la varianza muestral, la cual nosotros hemos definido de esta manera, de esta manera. Pero, si el parámetro que a mí me interesa no es la media ni la varianza, sino que es otro parámetro diferente, la pregunta aquí sería, ¿y cómo encontramos entonces una función de la muestra que esté cerca de ese parámetro? Que esté cerca de ese parámetro. Entonces, el reto está ahí. Es decir, es posible que en la mayoría de los casos es posible que yo conozca la función de densidad o la función de probabilidad, pero que el parámetro θ no represente ni una media ni una varianza, sino que represente otra cosa. Entonces, es importante establecer maneras de llegar a una aproximación de θ basándonos en la muestra aleatoria. Entonces, antes de hacer eso, lo que necesitamos es proponer una serie de metodologías que nos permitan obtener esas aproximaciones de los parámetros desconocidos que están asociados principalmente a una distribución de probabilidad. Pero esa aproximación la debemos lograr es con base en la información que permitimos obtener de una muestra aleatoria. En cualquier caso, esa aproximación, la cual va a ser una función de la muestra, va a ser entonces una variable aleatoria. Cualquier función de la muestra aleatoria, como vimos en las diapositivas pasadas, también va a ser una variable aleatoria.
O sea que también podemos pensar en el concepto de probabilidad asociado a esa estimación o a ese estimador. ¿Qué va a ser entonces para nosotros un estimador? Entonces, un estimador no es más que una regla que establece cómo debo usar la información de la muestra aleatoria para poder obtener una aproximación o una estimación de un parámetro de interés, cualquiera que sea ese parámetro. Ahora, no hemos dicho todavía cómo se logran, cómo se pueden construir esos estimadores. Eso va a ser tema de otros videos. Pero por ahora lo que queremos es, vamos a dotar a esta regla de ciertas propiedades importantes, ¿cierto? Por ejemplo, si θ representa un parámetro de interés, un estimador para θ, basado en una muestra aleatoria, lo vamos a denotar por convención como θ gorro o θ sombrero. Entonces, de ahora en adelante, si tengo un parámetro, llamémoslo alfa, entonces la forma más natural de denotar un estimador para alfa será alfa gorro. No es la única, pero es una forma. Ahora, ese alfa gorro debe poder obtenerse a través de la muestra aleatoria. Es decir, ese estimador θ gorro en este caso es una función de la muestra aleatoria y por lo tanto tiene una distribución como vimos en las distribuciones muestrales. Ahora, en ese proceso de establecer esas reglas que nos permiten obtener aproximaciones de los parámetros de interés, vamos a distinguir dos tipos de metodologías o de maneras de encontrar esas estimaciones. Y en ese camino vamos a distinguir dos tipos de estimadores. Aquellos que se logran de manera puntual, estimadores puntuales, o aquellos que se logran a través de la construcción de un intervalo. En el primer caso, entonces, vamos a usar un solo valor para estimar a θ. Es decir, yo defino θ gorro y θ gorro es una función de la muestra y cuando observe la muestra obtengo un valor numérico que va a ser la aproximación o la estimación para θ. Pero en el segundo caso, lo que queremos es construir un intervalo de valores dentro de los cuales nosotros queremos o creemos o confiamos mejor en que esté el parámetro θ con un alto nivel de confianza. Pero en ese caso también vamos a utilizar la información de la muestra, pero para construir esos dos extremos, un intervalo, un extremo inferior y un extremo superior. En el caso en que tengamos extremos superiores e inferiores al tiempo, vamos a hablar de intervalos bilaterales. En el caso en que solo tengamos uno de los dos extremos, unilaterales. Así que hay dos maneras de proceder. Uno es que yo defino una regla específica que es función de la muestra y cuando observe los datos de esa muestra puedo calcular esa aproximación y tengo un valor. La otra es que usando la muestra yo pueda construir los intervalos, los dos extremos como funciones de la muestra y lo que yo espero es que el valor real del parámetro se encuentre dentro de ese intervalo con un alto nivel de confianza. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a suponer que x1, x2 hasta xn es una muestra aleatoria de una población que tiene asociada una distribución de probabilidad que tiene media mu y varianza sigma cuadrada. Ahora, no hemos, en este capítulo no vamos a abordar directamente cómo es que se construyen los estimadores. Vamos a proponer los que ya más o menos se conocen sobre los parámetros. En particular, para la media de una distribución hay varias propuestas metodológicas. Por ejemplo, la media muestral, el promedio, la mediana, que es equivalente al percentil 50. Otra estimación que se propone es hallar el promedio entre el mínimo y el máximo. Es una. Otra es lo que llamamos x barra sub TRP, que es lo que llamamos una media truncada. ¿Cómo funciona esta media truncada? Es este P que ustedes ven aquí, es el porcentaje de puntos más extremos que voy a eliminar. Entonces elimino el 100% de las observaciones más pequeñas, elimino el 100% de las observaciones más grandes y con el resto de información calculo un promedio. Eso es lo que se llama la media truncada. Es decir, es el promedio del 100 por 1 menos 2p% de los datos eliminando las colas. Pero hay más. Es decir, uno podría proponer más posibilidades como estimadores para la media de una población. Pero estos son algunos de los que más se utilizan. Y para sigma cuadrado, no solamente está la varianza muestral, también podríamos proponer
esta varianza, que la diferencia con esta y esta se refiere es al denominador, ¿cierto? Pero los dos son estimadores para la varianza. La desviación mediana es otro estimador para la varianza. Fíjense que aquí hacemos lo mismo, solo que en vez de usar la media muestral, utilizamos la mediana. Una estimación para la desviación estándar es un cuarto del rango, entre muchas otras propuestas que usted va a poder encontrar. Así que, si usted tiene un estimador de teta, ya sabemos que teta gorro es una función de la muestra. Entonces, lo que nosotros esperamos es que a medida que aumente el tamaño de la muestra, entonces nosotros esperamos que el valor de teta gorro se acerque al valor de teta. Entre más información tenemos, es decir, entre más grande sea n, mejor va a ser el nivel, ¿cierto? El nivel de precisión, si lo quieren ver así, o menor va a ser el error de aproximación entre teta gorro y teta. Ahora, eso implícitamente está diciéndome que estás escogiendo un buen estimador, porque si escoges un mal estimador, por muy grande que sea el tamaño de la muestra, no le vas a pegar al valor de teta. Ahora, hay que aclarar algo aquí, es que teta no es conocido, o sea que nunca sabremos realmente qué tan cerca estamos de teta. Pero sí hay maneras de cuantificar lo cercano que podemos estar de teta. Hay maneras de cuantificar eso a través de otras medidas que vamos a ver más adelante. Muy bien. Debido a que teta gorro es una función de la muestra, entonces cada vez que cambiemos de muestra también variarán los valores de teta gorro. Así que nosotros con cada muestra vamos a tener diferentes estimaciones y por lo tanto el valor de teta gorro va a estar muy cercano a teta si escogimos bien el estimador. Y lo que se puede plantear aquí finalmente es una ecuación en la cual teta gorro va a ser el parámetro que está estimando más un error. Ese error puede ser positivo o negativo. O lo ideal, el error podría ser 0. Es lo ideal. Entonces una manera de empezar a cuantificar qué tan bueno es un estimador es con respecto a qué tan grande o pequeño es su error de estimación. Pero vamos a imponerle además unas condiciones a estos estimadores. Todavía no sabemos cómo los obtenemos, pero le vamos a poner condiciones. La primera condición deseable de un estimador es que sea insesgado. ¿Eso qué significa? Significa que su valor esperado es teta. Ojo, para un momento. Recuerde que teta gorro es una variable aleatoria. Tiene una distribución de probabilidad. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse por su valor esperado. Entonces, vamos a decir que un estimador puntual es insesgado para un parámetro teta si el valor esperado de teta gorro es teta. En caso contrario, vamos a decir que es sesgado. Y cuando sea sesgado, entonces el sesgo lo vamos a definir como esta diferencia entre lo que espero obtener del estimador y lo que realmente estoy estimando. Si ustedes se fijan en este gráfico que está acá, aquí podemos apreciar dos estimadores, teta 1 gorro y teta 2 gorro. Fíjense que teta 1 gorro, que es esta gráfica que ustedes están viendo aquí, su valor esperado es teta, es decir, teta 1 gorro tiene una media igual a teta, es insesgado. Mientras que teta 2 gorro está ligeramente corrido a la derecha y su valor esperado está lejos de teta, es diferente. Entonces, esta diferencia que ustedes ven aquí entre la esperanza de teta 2 gorro y teta, que lo denoto aquí como la longitud B, es lo que llamaremos el sesgo de la distribución, ¿cierto? El sesgo de esa distribución. Ahora, entonces, ¿qué deseamos? ¿Qué queremos inicialmente de un estimador? Que esperamos que la estimación se parezca a lo que estima, es decir, su valor esperado igual a teta. Ahora, podemos tener estimadores que sean sesgados, es decir, que su valor esperado no sea teta, pero podría ser que la diferencia que ustedes ven aquí sea muy pequeñita, es decir, que a pesar de que no sea exactamente igual a teta, esté muy pegadito, muy por aquí, es decir, un sesgo extremadamente pequeño, de manera que también podría ser una buena opción, ¿cierto? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esa posibilidad de tener sesgos pequeños o tener sesgos grandes.